eta indar narratibo sendokoa. Emozioak eta sentimenduak datu objektiboekin tartekatuz bizitasun handiko dokumentala egitea lortu dute. Dokumentalaren zuzendariak Maite Ebañezek ibilbide bikaina du gainera eta hori ere berme handia da. Konplexurik eta gorrotorik gabe egin dugu lan hau. Gure asmoa ez da aitzakiarik eskaintzea inongo indarkeriari edo gezurretako ekidistentziarik bilatzea. Herrialde honen kontakizun demokratikoa eta litzateke osoa izango ez balu jasoko historiako pasarte hau, ez balitz gogoratuko askatasunak errespetatzen ez zituen diktadura hark eragindako minaz eta giza eskubideen urraketaz, eta ez balie begietara begirotako indarkeria arbitrario eta bidegabaiaren biktimei. EITBek erantzukizun publiko argia du, demokraziaren eta memoriaren mapa eraikitzeko. Dokumental hau norabide zuzenean egindako urrats txiki bat izatea nahiko genuke. Asmo horrekin aurkeztu dugu. Buenos días, bienvenidos a Euskal Irrati Telebista, señora consejera, señoras y señores, autoridades, amigos. Presentamos hoy desde Euskal Irrati Telebista el documental ¿Por quién no doblan las campanas?, un conjunto de testimonios sobre las víctimas de abusos policiales durante los años de la dictadura y durante los primeros años de la transición de la dictadura a la democracia, ya en el tardofranquismo previo a la aprobación de la Constitución. Un documental que muestra historias ocurridas entre el año 60 y el año 78 en el mismo periodo que recoge el decreto del Gobierno vasco aprobado recientemente. Se trata de un trabajo bien documentado, con rigor, que tiene además de un notable esfuerzo de investigación periodística, una enorme fuerza narrativa. Emociones y sentimientos que junto al dato objetivo conceden a ese trabajo sobre 9 casos, sobre 9 historias, un extraordinario dinamismo. Su directora, Maite Ibáñez, tiene una acreditada y brillante trayectoria profesional que supone para nosotros una verdadera garantía, como lo ha demostrado además en ocasiones anteriores con otros proyectos en los que ha mostrado una exquisita sensibilidad y una gran profesionalidad, cercanía y complicidad sin caer además en el morbo del amarillismo. Nosotros desde ITV éramos conscientes de la dificultad al encargar ese trabajo porque sabíamos que iba a haber muchas lupas de aumento sobre el mismo. Las lupas aumentan, las lupas deforman el texto y distorsionan el contexto. Sabemos que para construir una verdadera convivencia en Euskadi todavía tenemos que superar muchos prejuicios, muchos tópicos y muchos recelos agazapados en esas lupas. Nuestra Cámara no busca deformar nada, busca retratar lo que ha sido la tragedia de este país para transmitirla a las futuras generaciones, para educarlas en valores de convivencia, de respeto al diferente, para enterrar de una vez el odio que ha envenenado nuestras relaciones sociales durante décadas. Hemos hecho este trabajo sin complejos y sin miedos, conscientes de que no se trata de dar cobertura exculpatoria a ninguna violencia, ni se trata de buscar ninguna falsa equidistancia que diluya o difumine responsabilidades de nadie. Estoy convencido que el relato democrático de este país no sería completo, sería totalmente insuficiente si no incluyera también esta página dolorosa de nuestra historia, si no reconociera también el daño causado injustamente, los abusos infligidos, la vulneración de derechos provocada mayormente desde un sistema dictatorial que no respetaba las libertades y si no sirviera para mirar a los ojos emocionados a quienes fueron víctimas de aquella violencia arbitraria e injusta. EITB, como radiotelevisión de este país, comprometida con esta sociedad, tiene una responsabilidad pública evidente a la hora de construir desde la democracia, desde la honestidad y también desde la dignidad, esta cartografía de la memoria. Ojalá que este documental sea un pequeño paso en esa dirección justa que vaya también curando heridas. Con esa intención lo presentamos. Mila esker.
Eskerrik asko, Surio jauna. Siguiendo la estela del compromiso del Gobierno vasco con este proceso de reconocimiento y de reparación a las víctimas, los grupos parlamentarios nacionalistas vascos, socialistas vascos, Aralar y Eusko Alkartasuna y Ezker Batua Berdeak del Grupo Mixto presentaron una proposición no de ley que fue aprobada sin ningún voto en contra en el pleno celebrado el día 31 de marzo de 2011, en la que se instaba al Ejecutivo, entre otras cosas, a poner en marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas y establecer medidas tendentes a la reparación del sufrimiento de las víctimas y de sus consecuencias de diversa índole. Para ello, recogía ese texto, establecerá las medidas normativas precisas, comenzando con el decreto o decretos que marquen las ayudas a implementar y los criterios para tener acceso a las mismas, así como la necesaria dotación presupuestaria. Legebiltzarreko akordioak ponentzia bat antolatzea zuen helburuetako bat. Bertan, biktimen aitorpenaren eta erreparazioaren alde egindako ekintzen jasarpena zuzena egin nahi zuten. Horren harira, Inigo Iturrate, EAJ-ko legebiltzarkidearen gogoetak ezagutuko ditugu jarraian. Iturrate joana, mesedez, zure duzu hitza. Jaun-andreok, egunon. Motivazio politikoko indarkeriak eragindako biktimei buruzko Eusko Legebiltzarraren lantaldearen izenean hitza hartzen dut gaurko ekitaldi hunkigarri honetan. Azkeneko 100 urtean, Euskal gizarteak gutxienez 3 esperientzia traumatiko sufritu ditu indarkeriak markatuak. Gerra zibila, diktadura frankista eta terrorismoaren izurria baita motivazio politikoko indarkeria egoeran jasandako bestelako sufrimendu bidegabeak. Horiek guztiek baldintzatu dute Euskal gizartearen garapena azken 40 urtean. Desberdinak izanik ere, badute hirurek lotura komun bat. Bidegabeki jasandako sufrimendua eta egoera okerrenetan ere, elkarbizitza demokratikoa eta giza eskubideen defentsan oinarritutako gizarte bati eraiki eta defendatzeko alegina. Hitz hauek ez dira nireak, oroimenaren, elkarbizitzaren eta giza eskubideen institutoa sortzeko lege proposamenaren ziokoak dira. Eta ondo laburtzen dute gure gizarteak azken hamarkadetan bizi izan duen egoera. Indarkeri honek guztiek, mina esezik 100 eta 1000 biktima utzi dituzte. Eta gure erakundeen historia laburrean, ez diegu beti sor zitzaien begirunea eta aitortza eman. Biktimen eskubide berezien lehen arauketa Euskadiko ordenamendu juridikoan 1988ko abuztukoa da. Terrorismoaren biktimentzako laguntza programak arautzen zituen dekretua. Ordurako, ia 20 urteko ibilbidea zeramatzaten Euskal erakunde demokratikoek. 14 urte gehiago pasatu behar izan ziren 2002ko azaroan gerra zibilaren ondorioei erantzuteko lehen dekretua aprobatu arte. 2003an Eusko Legebiltzarrak terrorismoaren biktimen egoera arintzeko neurriei buruzko legezbesteko proposamena aprobatzen du. Eta 2007ko urrira arte ez du lehenengoz motivazio politikoko indarkeriak eragindako biktimei buruzko ebazpenik hartzen. Azken urteotan, ibilbide luzea egin dugu biktimen aitortzarako. Ez da bide erraza izan. Akordio zabalak bilatu izan ditugu. Emandako pausuak astiroegi eman ditugu askorentzako, baina emandakoak sendoak eta atzera buelta gabeak izateko asmoz. Desde que el 26 de octubre del 2007 el Parlamento Vasco aprobase una proposición no de ley instando al Gobierno a presentar un informe sobre las víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política, han pasado casi 5 años y más de un trabajo realizado. Tras años de silencio e impunidad, mientras avanzábamos en el reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, otras víctimas de la violencia política seguían asistiendo al olvido institucional, cuando no a la manipulación de ser presentados como victimarios, añadiéndoos una doble victimización. Poco a poco, con retraso,
Vamos recorriendo también este camino de reconocimiento y reparación. Hoy aquí damos un paso más y queremos aprovechar este acto para expresaros nuestro pesar por tantos años de olvido. Verdad, justicia y reparación son los principios básicos que conforman los derechos de las víctimas de acuerdo a la legalidad internacional. Son principios asumidos por las instituciones vascas, muy especialmente por el Parlamento vasco, y que guían las políticas públicas respecto a todas las víctimas de la violencia de motivación política en Euskadi. Queda mucho camino por recorrer, sobre todo para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia en la medida de lo posible. Pero estamos comprometidos con esos principios y decididos a avanzar en ese objetivo. Estamos solo al principio del camino. En un momento en el que por primera vez en nuestra historia reciente asistimos a la posibilidad de conocer el final del terrorismo y con ello de la violencia política en Euskadi, reafirmamos nuestra voluntad de garantizar a todas las víctimas que su testimonio no va a desaparecer y que su memoria viva es la principal garantía de que hechos similares no vuelvan a repetirse, para que nunca más nadie tenga la tentación de poner objetivos políticos o razón de Estado por encima de la vida y de la dignidad humana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iturrate jauna. Idoia Mendia es la persona que ha pilotado el reconocimiento por parte del Gobierno vasco de estas víctimas. Junto a la consejera y portavoz del Ejecutivo han trabajado de manera muy estrecha la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maestu, y la asesora en esta materia del Gobierno vasco y exjueza Manuela Carmena, además de un equipo de juristas que han colaborado en la redacción final del decreto. Las tres se han acercado a los familiares de las víctimas durante los últimos meses para conocer de primera mano sus inquietudes y explicarles directamente a esas víctimas los trabajos que estaban llevando a cabo desde el Ejecutivo. Hau dela eta, Justizia eta Administrazio Publikoetako Sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea den Idoia Mendia aholtzara gonbidatu nahi dut momentu honetan. Bere lanaren gaineko zertzeladak emango dizkigu eta gehiegikeriaren biktimak aitortzeko beharrizanaren arrazoiak azalduko ditu. Mendia Andrea, mesedez, zurea duzu hitza. Mila esker, benetan, ongi etorri guztioi, egun garrantzitsua da gaurkoa. Lehen aldiz, elkartzen gara, giza eskubideen bortxaketa eta bidegabeko sufrimendua pairatu duten pertsonen hanstura publikoki aitortzeko. Quiero daros las gracias por participar de una manera directa o indirecta en este proyecto que quiere contribuir a cerrar el bucle de la memoria en nuestro país. Y gracias especialmente a quienes habéis padecido en vuestras carnes el sufrimiento, por compartir con nosotros este espacio para el recuerdo y el reconocimiento. No ha pasado tanto tiempo desde que el Pleno del Parlamento Vasco aprobó el 31 de marzo del año 2011 la proposición no de ley que instaba al Gobierno vasco a poner en marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de las víctimas de sufrimientos injustos y a la reparación de su sufrimiento. Pero tengo la sensación de que en estos 15 meses hemos dado un paso enorme. Quiero recordar hoy aquí como algo muy positivo que en todo este proceso hemos ido de la mano de nuestros representantes en la Cámara Vasca. Quiero recordar también ante vosotros y vosotras que la mayoría de los partidos apoyaron esta iniciativa. Nuestro mejor aliado durante estos meses ha sido el consenso, porque era una tarea compartida a la que estábamos convocadas todas las sensibilidades políticas de este país. El asunto era difícil, con aristas, pero en todo momento hemos intentado pisar firme. Hemos actuado con prudencia, alejados de los focos de los medios de comunicación, tejiendo complicidades desde posiciones éticas firmemente compartidas. Y el Gobierno, con esto, ha intentado cumplir tres objetivos al encarar la difícil tarea. Una, reconocer la injusticia del sufrimiento de estas víctimas. Dos, reconocer la necesidad de acabar con el olvido institucional en que han permanecido y declarar nuestra firme voluntad de contribuir a paliar este sufrimiento a través de las medidas de reparación que se contemplan en la norma que hemos aprobado. Biktima hauen eskubideak larri urratu ziren. Zigor ordaini gabe eta propio asmoz politikos
1970 eta 1978 urteen artean, gure konstituzioa onartu aurreko, demokrazia aurreko garaian, garai hartan impunitateak indar berezia zuen eta estatuaren baliabideak diktadura zela kontuan izan da etengabe ari ziren lanean. Gertakari haietako asko ez ziren ez da ikertu ere egin, eta ikertu zirenek ez zituzten izan behar adineko lege bermeak eta berme judizialak. Sistemaren ateak zabaldu eta beren alderik ilunena erakutsi zuten. El día que aprobamos el decreto en el Consejo de Gobierno, remarqué que el silencio que han padecido estas víctimas había provocado una notable pérdida de confianza en las instituciones públicas por parte de las propias víctimas, de sus familiares y de una parte del espectro político vasco. De ahí que fuera tan necesario y urgente restituir esta confianza, que todos creyéramos de nuevo en nuestras instituciones, en nuestras leyes, en nuestros tribunales de justicia y en nuestro Estado de Derecho, en definitiva. Mirad, con el decreto lo que hemos hecho es dar por primera vez carta de naturaleza política y legal a estas víctimas de sufrimientos injustos. Hemos puesto negro sobre blanco el reconocimiento oficial de su existencia y de la injusticia ejercida sobre ellas. Y hoy, con este acto sencillo, damos un paso más. Y cada reconocimiento que hagamos supondrá la caída de esos velos que el olvido y la desmemoria han ido colocando ante nuestros ojos. En muchos de los hechos que ahora intentamos reparar estuvieron directamente implicados algunos funcionarios públicos y no nos tiene que dar miedo mirar atrás si de lo que se trata es de reparar y de escribir nuestra historia con sus luces y sus sombras. Debemos hacerlo reconociendo los errores cometidos y reparando lo humanamente reparable. En la memoria que entre todos debemos construir en este país debemos estar todos para poder ser compartida. El Gobierno está convencido de que ejercer el reconocimiento público hacia vosotros y vosotras es una de las mejores contribuciones que todos podemos prestar para el futuro en paz y convivencia de la ciudadanía vasca. No tenemos miedo a reconocer los excesos cometidos por algunos funcionarios en esa etapa predemocrática. Sin duda, será la mejor manera de consolidar un discurso de deslegitimación radical de la violencia que evite su justificación sobre la base de espacios de impunidad en la sociedad vasca. A menos impunidad, más democracia y más legitimidad de nuestro Estado de Derecho. Actos de reconocimiento como este nos hacen más fuertes, consolidan nuestra democracia y nuestro sistema de libertades y ensanchan la convivencia en Euskadi. Seguramente el decreto que hemos aprobado es mejorable y a buen seguro que emplearemos todo lo aprendido hasta ahora para abordar el segundo decreto en el que ya estamos trabajando. Pero es de justicia reconocer que el Gobierno ha dado un primer paso importante en una materia en la que nadie hasta ahora había logrado poner la primera piedra para recorrer juntos el camino que tenemos por delante. Llegamos tarde, y lo sé, y somos los primeros en reconocerlo, pero entre todos estamos ayudando a descorrer el manto del olvido, y actos como este pretenden dar la voz a los que han estado mucho tiempo en silencio, daros la oportunidad de hablar para que compartáis vuestro dolor. En materia de derechos humanos, en materia especialmente de víctimas, todos los momentos son buenos para reconocer y reparar el daño causado. Y muchas estáis hoy aquí, por fin visibles, con vuestras historias, con vuestro sufrimiento, con vuestro desamparo durante tantos, demasiados años. Vuestra vivencia trágica debe ser parte necesaria también de ese relato que hemos empezado a atesorar en Euskadi, de ese nuevo libro que ya estamos escribiendo entre todos, el libro de la convivencia en paz y en libertad. Euskadi vive un momento histórico. Por fin podemos disfrutar de un tiempo sin la violencia terrorista, un tiempo de libertad recuperada. Es el premio a la resistencia ante el terror, el triunfo de la libertad y de la democracia. Ahora estamos viviendo la libertad y debemos construir la convivencia desde el respeto al diferente, porque todos formamos este país y todas las historias son parte de nuestra memoria colectiva. Solidaridad frente a la indiferencia, memoria frente al olvido. Y siempre con vosotras, con las víctimas, con todas las víctimas de la violencia y la sinrazón, porque, como decía Jean Amery, las víctimas son presencias molestas que inquietan con sus testimonios. Y queremos escucharos porque vuestro testimonio repetido hará más difícil volver a caer en los mismos errores, mirar para otro lado, ser indiferentes ante el dolor ajeno. Quiero agradeceros desde esta tribuna y en nombre del Gobierno vasco que nos hayáis abierto vuestras casas y, sobre todo, vuestros corazones durante todos estos meses. Entrar en vuestros espacios íntimos, compartir vuestro dolor, vuestros recuerdos,
el cómo marcó vuestras vidas aquel hecho trágico, a mí me han conmovido profundamente. Y me habéis dado, cada una de vosotras, una lección de dignidad y de coraje que me llevo para siempre conmigo. Por eso, hoy quiero reconocer el olvido institucional en el que durante tantos años habéis permanecido. Y espero que con este camino que hemos iniciado en Euskadi de reconocimiento y reparación de las personas que sufrieron la vulneración de sus derechos fundamentales, contribuyamos a construir el país que siempre hemos soñado todos nosotros. Un país donde la convivencia y el respeto sean la norma y donde jamás nos vuelva a pasar lo que hemos vivido en los últimos 50 años. Cuando pasen los años y echemos la vista atrás, estoy convencida de que una sociedad decente como la nuestra mirará esta etapa con orgullo. Y este sencillo acto de reconocimiento que hoy nos ha reunido aquí será una pequeña gota de dignidad en esa tarea más importante que aún nos queda por delante, que es asentar la convivencia en Euskadi. Y os invito desde aquí a que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que componemos Euskadi seamos memoria viva de este país. Que el muro de contención, que es hacer memoria de la mano de todas las víctimas, nos blinde de tal manera como sociedad que haga imposible que la violencia, la sinrazón o el totalitarismo nos visiten de nuevo. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Idoia Mendia. Hemen pertsona askok hitz egin dabe, politikoak hitz egin dabe, EITB-ko zuzendari orokorrak hitz egin dau. Baina nik uste gehienek hemen batu garela biktimen ahotsa entzuteko. Biktimen ahotsa benetan delako hemen garrantzizkoa dena. Hainbeste urte pasatu dira, beraien ahotsak entzun gabe, eta orain, azkenean, heldu da hitz egiteko ordua. Aurrera mesedez. Eskerrik asko. Señora consejera de Justicia y Administración Pública, señor director general de EITB, señores parlamentarios, Jaun Andreok, egun on denoi. Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es expresar mi agradecimiento a quienes han organizado este acto, por pedirme que dirija unas palabras a los presentes. Gracias por la posibilidad de intervenir y de poder decir libremente, como hija de una víctima que soy, mis impresiones sobre el documental Por quién no doblan las campanas, que ETV va a emitir esta noche. Voy a hacerlo de forma breve, pero comprenderán que es muy difícil resumir en unos minutos la tormenta de sentimientos que el visionado del documental me ha producido. Voy a hablar en nombre propio, de acuerdo a mi propia experiencia, aunque estoy segura de que al hacerlo voy a expresar un sentimiento compartido de muchas de las personas que han participado en el documental, aunque soy consciente de que es imposible que todos coincidamos en el mismo análisis, porque todos tenemos sensibilidades distintas. Las víctimas que aparecen en el documental son distintas, buena muestra de que Euskadi es una sociedad plural. Algunas tenían posicionamientos políticos, otras no los tenían, como mi padre. Todos tenemos distintas identidades y realidades y provenimos de pueblos y ciudades diferentes. Por eso no puedo ni quiero pretender erigirme en representante de todos. Voy a comenzar refiriéndome al decreto que ha dado pie al documental y posteriormente me centraré en el propio documental como tal. El pasado año, el 31 de marzo del 2011, el Pleno del Parlamento Vasco aprobó la proposición no de ley. Y el 12 de junio de este año, dando cumplimiento a dicha proposición, el Gobierno por fin ha dictado el decreto. Es, por tanto, patente que existe en Euskadi una voluntad, primero, de reconocer a las víctimas. Se reconoce, por fin, que el sufrimiento de estas personas fue injusto. Se reconoce que sus derechos humanos fueron vulnerados y que lo fueron en un contexto de motivación política. Segundo, existe la voluntad de reparar el sufrimiento sufrido. Y tercero, se quiere restablecer su dignidad. Es en el primer punto, el del reconocimiento institucional, en el que, en mi opinión, se incardina la producción del documental de ETV. El reconocimiento institucional es la base y piedra angular
de cualquier reparación posterior. Hay que reconocer a las víctimas, identificarlas y dar a conocer su existencia a la sociedad. Parece que esta voluntad de reconocimiento y reparación de momento solo existe en Euskadi. En mi opinión, debería extenderse a España en su conjunto. Ese reconocimiento y reparación entra dentro no solo de sus competencias, sino de sus obligaciones. El Gobierno español y los poderes públicos tienen una obligación legal para con estas víctimas, pero sobre todo tienen una obligación ética y moral. El poder público debe cumplir con su obligación de proteger el derecho a la vida y a la integridad física y moral de las personas. La Administración está obligada a ello, en virtud de normas internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y tratados y acuerdos internacionales sobre la materia que han sido ratificados por España y que son derecho español. Y no lo digo yo, lo dicen también los principios y directrices básicos sobre el derecho de víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales a obtener reparaciones. Hasta fechas recientes, en mi ignorancia, creía que el caso de mi padre había sido un caso aislado, una mala suerte, como muchos otros jóvenes vascos que desconocen esta realidad. Seguramente lo mismo les ha ocurrido a otros familiares de víctimas que aparecen en el documental porque no nos conocíamos unos a otros. A raíz de la preparación del informe de Derechos Humanos y de la publicación de este decreto, es cuando he descubierto que esta violencia se produjo de forma reiterada y que fueron muchas familias las que tuvieron que sufrir injustamente como nosotras, que muchas otras muertes, como la de mi padre, se produjeron en condiciones de impunidad. La verdad, ha sido muy impactante para mí descubrir que el propio Estado y las fuerzas del orden que estaban ahí para cumplir la ley fueran las que precisamente la infringieran. Nada puede justificar lo que les hicieron a estas personas, ni siquiera la excusa del miedo por la terrible amenaza de ETA. Estos sucesos violentos tenían una intencionalidad política. Haciendo daño aleatoriamente, querían influir en la sociedad. Esta brutalidad y represión eran, en mi opinión, intentos y actos de intimidación a todo un pueblo. Sin embargo, no pueden servir para legitimar la violencia de ETA y su entorno, ni para deslegitimar a la Guardia Civil o Policía Nacional como cuerpos de seguridad en su conjunto. La violencia es detestable siempre, venga de quien venga. En este sentido, quiero recordar que, al parecer, en la mente de algunos altos cargos, las víctimas hemos pasado de no existir a ser calificados de daños colaterales. Esto, que a primera vista puede parecer un insulto, en realidad, irónicamente, nos supone avanzar un grado, porque hemos pasado de la nada más absoluta a ser considerados víctimas de segunda. Pero, por si hubiera alguna duda, quiero dejar bien claro que las víctimas objeto de este decreto no somos daños colaterales. Todas las víctimas son importantes, merecen un respeto y todas las víctimas tienen iguales derechos. Las víctimas son personas concretas, con nombres y apellidos, cuyos derechos humanos fundamentales fueron pisoteados deliberadamente, precisamente por quienes estaban obligados a protegerlos. Nosotros no somos la consecuencia indirecta de una acción, que es, como yo entiendo, un daño colateral. Porque, por ejemplo, los asesinos de mi padre querían darle una paliza y luego querían matarle. Se trata de supuestos de violencia deliberada y grave, de daños directos e intencionales, con resultado de muerte o lesiones graves permanentes. ¿Qué interés puede tener nadie en el año 2012 en tapar lo acontecido? ¿A quién le puede molestar que se reconozca y se repare a las víctimas? En esta nueva era de la transparencia, les digo a los poderes públicos que es hora de airear la casa y de pedir disculpas si hace falta. Esto no va a desprestigiar a ningún cuerpo ni institución, muy al contrario, probablemente lo va a fortalecer y va a dignificarlo. El documental «¿Por quién no doblan las campanas?» es una manifestación pública de que estas atrocidades existieron y deja de manifiesto que el sufrimiento de las víctimas fue injusto. El documental contribuye al conocimiento de la verdad. A su manera sirve como denuncia de esta impunidad y, por su amplio ámbito de difusión, podrá llegar a otras personas que también hayan padecido estos sufrimientos y que así puedan solicitar ser reconocidas.
Todas las víctimas que aparecen en el documental son personas muy distintas, de distintas experiencias, de mundos muy diferentes, pero todas tienen cosas en común. La primera es que eran personas muy jóvenes, su juventud. La segunda, ninguno de los afectados se encontraba desarrollando actividades violentas. Tercera, la impunidad de sus muertes y lesiones. Los hechos no han sido debidamente investigados y los autores no han recibido el debido castigo. La mayoría de los casos han sido tapados y borrados. Cuarta, el olvido institucional. Tantos años de silencio forzoso. Y quinta, nadie nos ha pedido disculpas. Algo tan sencillo, pero tan importante y reconfortante para el que sufre injustamente. El desarrollo del documental es cronológico. Son 9 historias de ejercicio deliberado de la violencia para amedrentar a la población. Por ejemplo, en el caso de mi padre, para que los excesos no se denunciaran. En otros casos, simplemente se prescinde del ordenamiento establecido para juzgar los delitos y la justicia, el Gobierno franquista se toma por la vía de hecho la justicia por su mano. Creo que los que voluntariamente hemos accedido a participar en el documental por fin nos sentimos atendidos. Se nos rescata de la nada y el olvido en el que estábamos sumidos. Como dice Jorge Luis Borges en su poema Everness, uno de mis favoritos. Solo una cosa no hay, y es el olvido. Parece que, afortunadamente, tiene razón. Es evidente que tanto dolor como el que vais a ver contenido en una hora de documental no se repara ni remedia ni con un documental ni con un decreto. Yo quisiera a mi padre conmigo, y no un reconocimiento ni una indemnización. Sin embargo, aunque ni el decreto ni el documental pueden reparar su sufrimiento, su muerte lenta y su ausencia en nuestras vidas, a mi madre y a mí nos ayudan a sobrellevarla, porque suponen una satisfacción moral y significan la rehabilitación de su honor. Mi más sincero agradecimiento al Consejo del Gobierno vasco, a la consejera de Justicia y Administración Pública, al Departamento de Justicia y Administración Pública para la promoción de los derechos humanos y, dentro de dicho departamento, gracias a la Dirección de Derechos Humanos. Gracias de corazón a las personas que nos han tratado con exquisita delicadeza y, en particular, a Idoia Mendía, a Manuela Carmena y a Inés Ibáñez de Maeztu, que podían haber delegado las entrevistas con nosotros en cualquier miembro de su equipo y, sin embargo, las han hecho personalmente, lo cual para mí tiene un enorme valor simbólico. Gracias también a Maite Esparza y a Maite Ibáñez por un documental hecho con cariño, respeto, asepsia y sin análisis ni interpretaciones, porque, como ellas dicen, los hechos hablan por sí solos. Ya les dije que, en mi opinión, han hecho un trabajo excelente. Gracias a los miembros de la ponencia parlamentaria. Gracias también a todos los que antes han puesto piedras para avanzar en este camino del reconocimiento y reparación, como Jon Landa, anterior director de Derechos Humanos. Y termino ya. Jaun Andreok, ahora que parece que la pesadilla de ETA ha llegado a su fin, ojalá la emisión y difusión de este documental sirva para unir a la sociedad vasca y para mejorar la convivencia. Deseo que nos sirva de testimonio y memoria de la violencia para que nunca, nunca más vuelva a suceder. Todavía queda mucho por andar. Este es solo un paso más hacia el total reconocimiento. En mi opinión, debería mejorar la calidad del mismo, pasando a ser hecho por una ley del Parlamento, igualando las indemnizaciones a las de otras víctimas y añadiendo más ingredientes, como el de pedir las disculpas y profundizar en la investigación. Asimismo, me gustaría que se ampliara su ámbito temporal al espacio posterior a 1978. Sigamos caminando hasta llegar a una situación en la que los derechos de todos los que hemos sufrido violencia de motivación política sean iguales. Porque, como he dicho antes, todas las víctimas son importantes, todas merecen un respeto y todas tienen iguales derechos. Que no exista nunca más en Euskadi un contexto de violencia de motivación política y que todos los vascos tengamos un futuro próspero y en paz. Nada más, me despido con un saludo a todos los presentes. Eskerrik asko.
Bueno, eta orain jarraian eta ekitaldiari bukaera emateko, aipatu dugun dokumental horren laburpentxo bat ikusteko aukera aukiko dugu, izenburu ezagutzen duzue, Por quién no doblan las campanas. Ese es efectivamente el título del documental que se emitirá íntegramente esta noche por ETV2 a las 10:30, pero que ahora vamos a tener la posibilidad de ver, resumido de alguna manera, un trabajo que, como hemos escuchado, recopila testimonios de familiares de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política. Vamos con ese extracto del documental. Aquellos años pues se tocaba en los pueblos la oración a las 6:30 o las 7, depende cada uno, y luego al mediodía y luego a la noche también se tocaba. El comercial Javier Batarrita muere acribillado a balazos por la policía y la Guardia Civil en Bolueta. Lo habían confundido con el miembro de ETA, Julen Madariaga. Sospechó del coche que llevaba mi padre, que era o igual o muy parecido al que solía utilizar Julen Madariaga. Dio parte, pues no sé a quién, pero dio parte. Cuando llegan a Bilbao se encuentran con un dispositivo de control en Bolueta, y allí pues había guardias civiles, policía armada, inspectores del Cuerpo Superior de Policía, todos armados con pistolas y con metralletas. Un guardia civil con una metralleta le para, le dice que aparca, abre la portezuela del coche, pone el pie en el suelo, y en ese momento se oye un tiro. Y detrás del tiro, fuego a discreción, recibió 9 disparos en la cabeza y 40 y tantos en el cuerpo. Tras tocar las campanas de su pueblo al amanecer, los disparos de unos guardias civiles mataron a Segundo Urteaga. Creyeron que estaba enviando un mensaje cifrado a militantes de ETA. Tener hoy cuidado porque aquí hoy hay mucha guardia civil. Aquí algo pasa. Yo ahora tengo que ir a cumplir una obligación a tocar las campanas. Y le dijeron los guardias pues que sí, que vaya. Y fue a tocar las campanas y según nosotros vimos, después la sangre y esto, pues cuando salió de tocar las campanas le dispararon. Pues que fue a tocar las campanas y que era como una contraseña. Eso es lo que más o menos se comentó entonces. 7 tiros. Una bala disparada por un policía en plena represión de una manifestación ecologista alcanzó a Anchón Fernández, que se encontraba asomado al balcón de su casa. Era una manifestación de las madres y los padres defendiendo la salud de sus hijos. No era más. Que vienen. Y con el que vienen ya sabíamos quiénes eran los que venían. Los grises. Se asoma al balcón y me dice: meteros para adentro, que estos son balas de verdad, que no son balas de fogue. Le dio el tiro en la sien y le fue hasta atrás, le rompió todos los tejidos de la cabeza. Aquello fue piedras contra balas. Nos dijeron que les habían dado orden de tirar a dar. Koldo Arriola pasaba con unos amigos ante el cuartel de la Guardia Civil de Ondarroa tras la cena de fin de curso. Un agente le llamó y le disparó en el pecho, matándole en el acto. Nunca se supo por qué. Íbamos 3 por delante, eran Arriola, él y yo. Y salió el guardia civil con una capota, con el tricornio, y nos hizo yo entendí una seña, yo vi la seña, mejor dicho. Sí. Nos hizo una seña y tal como estábamos, giramos a mano izquierda para cruzar la calle para el cuartel. Y cuando nos acercamos nos dijeron que no, que a Luis, o sea, sí, que Arriola, aquel que pasara. Nos dimos la vuelta, dimos 3 pasos, bajar de la acera prácticamente, y oímos un ruido, sí, y el disparo. Y eso ha sido un tiro. Y cuando llegaron los otros, nos cogieron del brazo y que está muerto.
Tras haber sido sometido a un consejo de guerra sin ninguna garantía procesal, Ángel Otaegui fue ejecutado en Burgos. Y allí estuvieron un ratito y bueno, ya se ha terminado la visita y a la madre afuera y los dos gritando: adiós Ángel, agur Ángel y agur Ama. Pasamos la noche oyendo por Radio París porque el Papa pedía clemencia. Me parece que pidió 3 veces. Le pidió clemencia a Franco, pero bueno, él no le hizo caso. Allí no había perdón y regresamos a las 9 menos 20 o así. Nos salieron a la carretera allí y nos dijeron, pues acaban de matarle. Yo quería ir a verle. No puede. Dejarme, aunque sea muerto, que le tengo que ver. No puedes. Ya se puede marchar. No te dejaron ver, ni vivo. Nada. Ni muerto. John Paredes, Chiqui, fue fusilado cerca de Barcelona tras pasar por un consejo de guerra en el que sus abogados no pudieron ejercer el derecho de defensa. Querían hacer algo ejemplar y al final le salió la ejecución. Él no se pudo defender al final, o sea, no tuvo opciones de defensa. Durante toda la noche no sabíamos qué hacer. O sea, intentabas lo mismo que ahora, hablar, conseguir que estuviera distraído. Cuando llegó la hora a las 7:00 de la mañana en la que lo sacaron de la cárcel, yo creo que entonces me empecé a dar cuenta de los que se nos venía encima y posiblemente él también. Y recuerdo que cuando me vio, echó una sonrisa impresionante, ¿no? Yo creo que por la cosa esa de ver que había alguien, o alguien de casa, no sé. Levanté la mano y el tío empezó a cantar. El Eusko Gudari, Igor Euskadi Eskatuta, Igor Euskadi Sozialista, chavalín, con 1,52. Y enseguida sonó la orden de descarga y le pegaron una barrida por la mitad del cuerpo. Después de una actuación en el Jai Alai de Eibar, el batería Alberto Soliño cayó fulminado por el disparo de un guardia civil de Paisano tras haber mediado en una discusión entre este y un amigo. Se fue a tocar a la discoteca, le dijo al cantante: vete sacando el órgano, porque yo ya voy a salir, que voy a hablar con el dueño. ¿Es tuyo el coche? Dice, sí, pues por favor quítalo, que quiero meter esto. Y le dijo el otro que no. Oye, vete a la mierda, que son las 3 de la mañana y nos queremos ir a casa. Le sacó la pistola y se la puso en el vientre al cantante. Y al disparar al suelo, Alberto torció la cabeza a ver dónde iba el disparo y con la culata de la pistola le dio la cabeza y le fracturó el cráneo. Y luego no se quedó contento que le dio el tiro de gracia. Anchone Tellería fue una de las muchas personas que protagonizaron encierros exigiendo la amnistía en 1977. La brutal actuación de un policía le dejó una lesión permanente en el ojo izquierdo. Me apunté para ir a la encerrona en la iglesia. Seríamos unas 250 personas. La Guardia Civil entró por la parte, vamos a decir, de atrás de la iglesia, por una puerta que había, por el comulgatorio. Entraron y nos fueron arrinconando hacia la parte delantera. Debieron de hacer un pasillo en el que nos fueron, pues, pegando. Mi primer recuerdo, estando ingresada en Cruces, pues ya había pasado por la UBI, había estado en neuro y me subieron a cirugía plástica. Dos agentes antidisturbios propinaron una paliza a Francisco Javier Fernández mientras pasaba junto a una manifestación. Tras denunciarles, le torturaron haciéndole tragar 1 litro de aceite de ricino y otro de coñac. Fue un domingo que hubo manifestación. Yo creo que fue la primera manifestación pro amnistía que hubo. Pelotazos de goma, jaleos. Quería ir con la niña a dar un paseo y comprar el periódico. ¿Que le pegaron? Le pegaron. Estas cosas no pueden quedar impunes. Y el corto ni perezoso fue a poner